Hemos llegado al domingo 14 del tiempo ordinario. Seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, esta catequesis, esta enseñanza paulatina del misterio de Jesús que nos transmite el evangelista. Hoy vamos a ver uno de los problemas que enfrentó el Señor en su predicación, que fue el tocar los corazones de las personas que creían que ya lo conocían y que de alguna manera lo tenían catalogado. Nos quedamos con esta frase del Evangelio como tema del día de hoy. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Ezequiel, muy al inicio. Vamos a ver precisamente la vocación que el Señor le da. Recordemos que en la tradición judeocristiana, profeta no es lo mismo que adivino o visionario del futuro. Un profeta es alguien que por su íntima relación con Dios ve la realidad desde la mirada divina. Expresa el juicio de Dios, es decir, ¿qué opina Dios del mundo? ¿Qué opina Dios de la realidad? Como ve Dios la realidad y su deseo para hacerla mejor, así lo transmite el profeta. Y también las maneras concretas que el Señor nos invita a implementar para realizarlo. El Espíritu de Dios, la Ruaj divina, es quien inspira al profeta uniéndolo al querer de Dios. Vocación es lo mismo que llamado, y recordemos que estos llamados tienen una misión. Para el profeta es el servicio de comunicar el mensaje de Dios para que los seres humanos vivan. Como veremos en la lectura, normalmente las personas destinatarias de la profecía no tienen conciencia de que necesitan esta intervención, esta llamada de atención de Dios para rectificar sus caminos. Y por eso, por lo general, los profetas encuentran muchas resistencias. Pero es el amor de Dios y la causa de Dios, el celo, es decir, este vínculo y compromiso por el amor y el deseo de Dios, lo que impulsa y sostiene a los profetas. Tomado de la lectura, en aquellos días el Espíritu entró en mí. El Salmo responsorial 122, un salmo muy conocido, hay hasta un canto muy bonito que lo musicaliza, nos presenta a Dios como el guardián de la humanidad, el guardián de su pueblo. Ante los temores y dificultades que nos afligen, nos invita a fijar la mirada en el Señor. El símbolo de las manos del amo o de la ama que contemplan permanentemente los siervos y las siervas es una invitación simbólica, metafórica a los creyentes a estar siempre atentos y atentas a las acciones de Dios, a las obras de sus manos, a través de las cuales el Señor nos va comunicando vida. Dios siempre obra para comunicar vida a su pueblo. El problema, como hemos dicho varias veces, es cuando nos distraemos y no recibimos la bendición que nos ofrece y que necesita de nuestra acogida. Tomado del Salmo, en ti, Señor, que habitas en lo alto, tengo fijos mis ojos. En la segunda lectura continuamos nuestro recorrido de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Un capítulo especialmente denso teológicamente porque presenta este famoso aguijón que trae Pablo y que lo deja desconcertado y que le ha pedido a Dios que lo cure. Bien, en este momento, después de haber subrayado que el Señor le ha regalado unas experiencias de encuentro con Él, vivencias místicas sublimes, les hace una confesión dramática. Para que no se contamine y se enferme y se muera de soberbia por aquella sublimidad de lo que ha vivido en Cristo, lleva Pablo permanentemente un aguijón clavado en la carne. Y él lo describe así: un enviado de Satanás, el acusador, que lo abofetea para humillarlo. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, no lo explica.
Algunos autores dicen que era una enfermedad, otros que era el fracaso de su predicación al pueblo judío, otros hablan de un defecto de carácter, era un hombre de carácter muy fuerte y a veces se arrepentía de lo que decía, pero que lo agobiaba. Nunca vamos a saber de qué se trata. Lo fundamental, que es el centro de la lectura, es que cuando le pidió insistentemente al Señor que se lo quitara, Él le contestó: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Esta debilidad, esta fragilidad que el Señor no nos impuso, nos regaló, es garantía para mantenernos en el proyecto de Dios de construir la comunión desde el amor, que se hace imposible cuando la soberbia nos mata el corazón. Nos quedamos con esa frase de esperanza: te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. El Evangelio de Marco les comentaba que vamos a escuchar esta dificultad que tiene el Señor cuando vuelve a su tierra, muy al inicio de su vida pública. Está en relación, desde luego, con el Evangelio de la semana pasada. El Señor Jesús regresa a su tierra, que entendemos es Nazaret, aunque no se mencione el nombre. El sábado se pone a enseñar en la sinagoga y sus paisanos se admiran de la sabiduría con la que habla. Con todo, les cuesta trabajo vincular esa sabiduría con el Jesús que han conocido. ¿Cómo es posible que un vecino común y pobre ahora pretenda venirnos a enseñar? Marcos quiere que sintamos el contraste entre la fe de la mujer enferma de hemorragias y de Jairo, de la semana pasada, y este escepticismo de sus paisanos. Las palabras griegas adelphos, adelphai, que utiliza el Evangelio para designar a los parientes del Señor, puede designar tanto hermano de sangre como pariente o como miembro de la misma familia y en ocasiones hasta amigo cercano, ¿no? Como lo utilizamos en nuestro lenguaje contemporáneo. Por eso hay todo tipo de interpretaciones. Quien lo interpreta literalmente es que Jesús tuvo hermanos y hermanas, como algunas iglesias protestantes lo hacen, o siguiendo la tradición, bueno, eran parientes, eran gente cercana, pero no necesariamente hermanos de sangre. Lo que el Evangelio quiere transmitirnos, y eso es lo fundamental, es que la novedad del ministerio del Señor sorprendió a su familia y a sus coterráneos. No se podían explicar el cambio y por lo tanto lo consideraron ilegítimo. Aquí hay algo raro. Un mensaje fuerte es que nuestros estereotipos pueden impedir que nos encontremos mutuamente e imposibilitar el actuar de Dios en nuestras vidas. Creemos que ya conocemos y tenemos catalogados a Dios y a las personas. Por eso los místicos hablan del Dios siempre mayor, que no se deja encerrar en nuestra visión limitada y limitante. Ese vicio impidió que sus paisanos se beneficiaran de la buena noticia que Jesús les traía. Nos dice el Evangelio, no pudo hacer allí ningún milagro. Tomado del Evangelio, estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Si hay algo que tienen en común los evangelios, particularmente los sinópticos, pero lo vemos también en el Evangelio de Juan entretejido en el texto del Evangelio, es esta dificultad que tuvo el Señor Jesús para transmitir, para hacer entender, vivir y desde luego aprovechar y gozar la buena noticia a sus paisanos y a sus parientes también. Hace unas semanas vimos el relato de que les llega seguramente el aviso a Nazaret de que Jesús está con sus discípulos, está en esta vida pública, transmitiendo la buena noticia, y sus parientes creen que se volvió loco. Así dice, fueron a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Y cuando se acercan a buscarlo, y en la multitud no pueden pasar, y le avisan al Señor, ahí están afuera tu mamá y tus parientes que quieren verte,
Y el Señor responde, ¿quiénes son mis parientes? ¿Quién es mi familia? Y subraya que en el reino de Dios, esta cercanía, esta intimidad, que es lo que normalmente se traduce en las relaciones consanguíneas, las relaciones de familia, tiene que ver mucho con la apertura al reino de Dios, es decir, con la disposición interior de cada persona para estar vinculada desde el amor al proyecto de Dios. Y ese se convierte en el común denominador tanto de la predicación del Señor como del sentido cristiano de la vida. ¿Qué tanto vinculados al amor, fuente del amor que es Dios, que nos va enseñando a curar el desamor, a liberarnos de todas las cosas que nos encierran en el egoísmo? ¿Qué tanto reflejamos este mismo amor que recibimos y lo concretamos en nuestra cotidianidad? Porque ya en varias ocasiones hemos dicho que el amor no es una abstracción, el amor es un vínculo y lo que está en el final de ese vínculo es una persona. ¿Cómo amo concretamente a esa persona? Y esto a través de la realidad que compartimos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra convivencia familiar, etc. El amor, que como nos dice San Ignacio, es importante que se traduzca en obras, es decir, que se convierta en algo que el otro perciba, capte. El amor, por lo tanto, es fundamental. Volviendo a la temática de la Eucaristía del día de hoy, Dios en nuestras vidas manda profetas. Recordemos que todos nosotros fuimos consagrados, ungidos, profetas en nuestro bautismo. Cuando nos pusieron el Santo Crisma, se subrayó que nosotros estábamos siendo consagrados como pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. ¿Quién es un profeta? Un profeta es una mujer, un hombre que por ese vínculo de amor profundo, esa intimidad, de cariño, de presencia mutua, de disponibilidad que tiene con Dios, capta, porque su corazón está unido al de Dios, ¿qué ve Dios en el mundo? ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿Y qué dice Dios de esa realidad del mundo? ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? ¿Qué es lo que hace falta cambiar? ¿Y cómo podemos cambiar? Entonces, el profeta lo que hace es manifestárselo a los demás. El término griego profete o profetes significa el que habla, es como heraldo, como una persona que anuncia a través de la palabra algo. Los profetas, desde luego, transmiten este querer de Dios. La profecía fundamental, el culmen de toda la profecía, es nuestro Señor Jesucristo. Es el querer de Dios encarnado. El Dios que se hace ser humano para que entendamos con sus palabras y sus acciones cuál es el centro del proyecto de Dios. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar la alegría que todas y todos anhelamos? No solamente el Señor, desde luego, y la apertura al Evangelio nos abren a la buena noticia, por eso no nos cansamos de recomendar la reflexión, la oración, la lección divina, es decir, como nos invita San Ignacio, leer el Evangelio de cada día y meternos al Evangelio, sentir que vivimos la escena, para que a través de esos momentos importantes, fundantes de la vida del Señor y de la Iglesia, Dios nos vaya hablando, se nos vaya anunciando cuál es su proyecto, su deseo, su buena noticia, y la podamos comparar con lo que vivimos y lo que hacemos, de tal forma que, ayudados por su gracia, vayamos ajustando nuestras vidas a su proyecto de amor en plenitud. Pero también hay profetas que nos rodean. Hay personas cuyo talante, su testimonio de vida, su congruencia, nos muestran que viven cercanas a Dios. Y no es raro que vengan en ocasiones con alguna recomendación a nosotros de parte de Dios. Y no necesariamente nos lo dicen así, pero tocan nuestro corazón.
porque el Señor así se acerca a nosotros, respetando nuestra libertad, pero nunca abandonándonos. El problema, que también es centro de lo que las lecturas nos transmiten el día de hoy, es que tenemos la costumbre, la mala costumbre o vicio de tener a la gente encasillada, de tener a Dios encasillado. Ahora me viene que el amor, que yo te conozco, yo sé de dónde vienes y yo sé lo que has hecho. Y así nos cerramos a la conversión a nosotros mismos y le cerramos la oportunidad a los demás de cambiar su vida y convertirse. Los estereotipos no ayudan. Los estereotipos rompen la posibilidad del dinamismo del amor al que el Señor nos invita. Nadie es un santo de altar. La vida es un camino que el Señor llevará a plenitud cuando nos invite a estar en su presencia, en la plenitud del amor de su casa, pero en esta vida vamos aprendiendo. Y todo buen consejo, testimonio y ayuda lo debemos acoger con alegría y disponibilidad. Recordemos la frase que les decía, muy querida de San Ignacio, el Dios siempre mayor. Y este Dios siempre mayor, que no se deja meter en mis categorías y en mis cosas, sino que cuando lo escucho me sorprende y me ayuda a crecer y a transformar mi vida, también me habla por todos los profetas y las profetas que me rodean. Hermanos y hermanas, sobre todo quienes tienen autoridad moral en mi vida, porque me consta que están comprometidos conmigo y con el proyecto de Dios, qué importante es hacerles caso. Qué importante es saber escuchar los buenos consejos que nos dan y poderlos aplicar en nuestra vida diaria. Pidámosle al Señor no vivir nunca encerrados en los estereotipos y abiertos siempre a los milagros que Dios puede hacer a través de su amor en nuestras vidas. Que así sea. Aprovechemos esta semana para escuchar su voz en el corazón, la profecía, es decir, la invitación que el Señor nos hace a tener una vida cada vez más plena. No cerremos nuestro corazón a las sorpresas que Dios nos tiene, no solamente en esa voz de nuestro corazón, sino también en la voz de nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. No caigamos en la trampa de encasillarlos, de estereotipar. Dejémonos sorprender por los milagros que el amor de Dios puede hacer. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.